En este video vengo a mostrarte un revisado a profundidad de los nuevos Bose Quiet Comfort Ultra. Lo primero que voy a mostrarte es el unboxing que trae la caja. Ciertamente que este unboxing es muy sencillo, es una caja muy pequeña, agradable. Bose siempre se caracteriza por hacer productos de buena calidad, con buenos materiales de construcción, y esto no es la excepción, ya que tenemos materiales de plástico, pero un plástico duro, de buena calidad, y también tenemos metal. Estos son los materiales que acompañan este audífono, plástico duro y metal. Ahí estoy pasando imágenes de lo fácil que fue el unboxing. Es muy sencillo, solo viene el estuche, viene un cable de USB tipo C a USB tipo A. Es un cable muy corto y me gusta que trae varias almohadillas, y aparte de que trae 3 almohadillas, incluyendo esta que tú estás viendo acá, son 3, más trae 3 sujetadores de este lado. Y esto es bueno porque los Bose vienen con una tecnología que ellos se adaptan a tu oído. Es decir, que a medida que tú lo vas usando, cuentan con una tecnología que se adaptan perfectamente a tu oído, y de esta manera te van a brindar una buena experiencia en cuanto al sonido, y te van a brindar una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Bueno, de una vez voy a hablarte del audio inmersivo, que es lo nuevo que coloca Bose en estos nuevos audífonos. Fíjate, ya me lo coloqué. El diseño sigue siendo agradable, que de esto también voy a hablarte un poquito más adelante. Pero primero quiero ir a una de las partes importantes de estos nuevos Quiet Comfort Ultra. Audio espacial. ¿Cuál es la experiencia del audio espacial o, verdad, el sonido inmersivo? Bueno, la experiencia que tú vas a tener es que cuando tú estés escuchando el audio con esta certificación, pues tú vas a sentir que la música está en vivo. Lo primero es que tú sientes todos los instrumentos de la música. Por ejemplo, sientes que el audio suena de frente a ti. Vas a sentir que el audio se distribuye, pero en toda la parte frontal. Y también tiene otro audio que es como en 360, que cuando tú te volteas, el audio como que te persigue hasta donde tú vas. Y esto me encanta. De hecho, si vamos a la aplicación de Bose, que te recomiendo que si te pillas estos audífonos, descarga Bose Music, que es la aplicación nativa por parte de Bose, para que tú tengas una buena experiencia en cuanto a esta certificación. Recuerda que el audio inmersivo tú vas a poder controlarlo directamente desde la aplicación, y también vas a poder configurarlo desde el audífono. Es decir, si quieres activarlo y desactivarlo, pues con tan solo tú presionar la parte táctil vas a poder conseguir esto. Ya sea el sonido, lo vas a poder desactivar, también vas a poder colocar el audio inmersivo de manera fija, y también vas a poder colocar el audio inmersivo de manera en movimiento. Esto significa que para donde quiera que tú te muevas, vas a poder tener esa experiencia de audio. Spotify y Apple Music viene ya con mucha de la música que tienen ellos, pues ya viene certificada con audio en 360. En el caso de Spotify vas a tener música en 360, y en el caso de Apple Music vas a tener música con sonido con audio espacial, que vendría siendo casi lo mismo. Lo único que cambia es el nombre. Así que no está de más esta tecnología, porque tú vas a encontrar unos playlists buenísimos tanto en Apple Music como en Spotify. Y la verdad es que, basado en la experiencia que he tenido, me encanta. Es una manera diferente de cómo tú vas a poder disfrutar esta tecnología. Si tú me preguntas a mí, Ale, pues ¿valdría la pena pagar este dinero por estos audífonos, por esta tecnología? Eso va a depender de ti, va a depender del usuario. Si tú eres un usuario que amas el gran sonido, si eres un usuario, como en mi caso, que yo adoro la calidad de audio, a mí esto me encanta. Cuando yo tengo un producto que viene con buena certificación de sonido, pues me engancho de una vez. Por eso es que
Ustedes ven que en este canal yo siempre trabajo la mayoría de estos audífonos porque la calidad de audio en sí es buenísima. En ese mismo orden, quiero hablarte de cancelación de ruido. Recuerda que viene con cancelación de ruido de fama mundial. Y tengo aquí el teléfono porque para tú poder exprimir a fondo y sacarle el máximo provecho a un producto como este, tú tienes que descargar la aplicación. Porque recuerda que a través de la aplicación nativa y desarrollada por Bose, aquí tú vas a poder actualizar los audífonos, lo vas a poder mantener con una, ¿verdad?, actualizado y con un funcionamiento correcto. En cuanto a la cancelación de ruido, me encanta, viene ya con lo mismo. Recuerda que Bose lo certifica con cancelación de ruido de fama mundial y esto es brutal. Si tú, como yo siempre digo, si tú usas las almohadillas que se ajusten mejor a tu oído, en este caso tenemos 3 pares, la que te cierre mejor, no tanto que te cierre mejor aquí el oído, sino que se ajuste bien. Ahí tú vas a tener una excelente experiencia tanto con el sonido ambiente como con la cancelación de ruido y en ese sentido Bose siempre se gana la puntuación máxima 10 de 10 y lo bueno es que también a través de la aplicación tú vas a poder crear, vamos a decir, vas a poder crear algunos modos. Si por ejemplo, si tú quieres un modo específico cuando tú estés en el gimnasio, pues tú vienes aquí a la aplicación, le das a agregar y agregas un modo para cuando tú estés en el gimnasio. Por ejemplo, si tú quieres que ese modo, la de cancelación de ruido, se desactive y que se escuche todo el ruido del gimnasio, pues tú creas eso. También si quieres, por ejemplo, si sales a caminar y tú quieres que ese modo, que cuando tú estés caminando al aire libre y haya mucho ruido y tú quieres que la cancelación de ruido se active cuando tú estés caminando, pues puedes hacerlo. Así que me gusta esta parte de que Bose haya incluido eso y lo bueno es que se sincroniza, no tienes que activarlo y desactivarlo a través del teléfono. Si tú quieres también puedes hacerlo a través de la parte táctil, que los dos funcionan en ambos casos y de esto también voy a hablarte más adelante porque he estado testeando y he estado probando la parte táctil en ambos audífonos. Así que en cuanto a la experiencia de sonido inmersivo y la experiencia con la cancelación de ruido, no tengo ninguna queja. Los dos, este producto va brutal en cuanto a esas dos tecnologías. En esta parte quiero hablarte de la ergonomía y qué tan cómodos son. Bueno, si nosotros vemos la generación pasada, no los dos, porque tenemos los Quaya Comfort 2 y tenemos los Bose Quaya normal o los Sound Sport, que yo vengo usándolo literalmente casi todos, pues hay que darle una puntuación buena a Bose en este sentido, porque han ido bajando el diseño. Ustedes saben que antes era este tipo de auricular era enorme y yo creo que por eso era que nosotros podíamos tener una gran calidad de sonido en los bajos, porque al tener esta parte grande, pues yo decía, cónchale, pues quizá por esto es que nosotros podemos disfrutar de unos bajos potentes. Sin embargo, con estos, a pesar de que Bose redujo el tamaño significativamente, tenemos dos cosas buenas. La primera es que tenemos casi la misma experiencia en cuanto a los bajos y también sacrificando o cortando este gran diseño que tenían antes. Así que en cuanto a lo que tan confortables son, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia y en lo personal, me encantaron, me gustaron. Esto va a ser un tipo de audífono que tú vas a poder durar todo el día con ellos sin problemas. Al menos en mi caso, y siempre recomendando que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído y el otro sujetador, este sujetador de arriba, usa el que se ajuste mejor a tu situación, porque si tú usas una almohadilla que sea muy apretada, pues esto va a provocar de que la fatiga sea mayor. Sin embargo, si tú usas una almohadilla que se sujete bien, vas a sentir y el peso lo siento súper bien. Así que en este otro sentido le doy puntuación buena y cabe destacar un punto importante, que este video no ha sido patrocinado por Bose. Bose no me ha mandado este producto, esto yo lo estoy haciendo, como yo siempre digo, este es un video a costillas récord. En ese mismo orden, vamos a hablarte de la parte táctil, tema importante. Recuerda que la parte táctil es algo, ¿verdad?, que hay que tomarlo en cuenta porque a la hora de nosotros reproducir contenidos multimedia, ya sea saltos de canciones,
responder y rechazar llamadas, pues lógicamente se hace en la parte táctil. Y quiero darle punto a favor a Bose porque me encantó esto en cuanto a la parte táctil, porque los puso, la tecnología es igual en ambos casos. Por fin me hicieron caso, ya que en las generaciones pasadas, del lado derecho tú hacías una función, del lado izquierdo hacía otra. En este caso me encanta porque la parte táctil, tú vas, aparte de que vas a poder programar algunas funciones adicionales a través de la aplicación, vas a poder colocar algunos tipos de acciones por la parte táctil, pues me gusta que tú vas a poder controlarlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y esto en lo personal me encanta. También el tema de la sensibilidad táctil es muy preciso. Responde tan rápido que a veces tú tienes que tener cuidado porque si presiona muy duro o muy rápido, la parte táctil te sorprende. Recuerda que las funciones son muy sencillas. Arrastrando el dedo hacia arriba y hacia abajo, pues tú subes el volumen, baja el volumen, un toque, responde llamada, otro toque, cancela llamada, 2 toques, hace salto de canción hacia adelante, 3 toques, hace salto de canción hacia atrás. Así que en cuanto a la parte multimedia y en cuanto a la parte táctil, pues trabajan muy bien, no tengo ninguna queja. Son tan buenos que a veces tienden a ser muy precisos, así que ahí no tengo ninguna queja. Otra cosa que quiero resaltar de Bose, y parece que me hicieron caso en cuanto a algo que a mí no me gustaban de la generación pasada. Ustedes saben que las generaciones pasadas, en una llamada, cuando tú estabas en una conversación o cuando tú estabas hablando por teléfono, si se te descargaba el lado derecho y lo ponías a cargar en el estuche, el lado izquierdo no servía para una llamada. Por fin Bose arregló esto, chicos. En esta ocasión son independientes en una llamada y ya no importa, por ejemplo, en mi caso, antes yo lo usaba, pero tenía que llevarme, por ejemplo, cuando yo salía a trabajar, porque aparte de esto de YouTube, yo tengo otro trabajo y yo paso el día entero en la calle. Entonces yo tenía que llevarme 2 audífonos en vez de 1. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando se me descargaba el derecho y estaba manejando, por ejemplo, me quedaba sin manos libres. Ya en esta ocasión lo arreglaron. Ya tú vas a poder usar ambos en una llamada, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y no solamente la llamada, la parte multimedia y todas las funciones vas a poder disfrutarla y exprimirla a fondo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Así que otro punto para vos en este apartado. ¿Qué tal ha sido la experiencia en la conversación? Pues mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos una certificación de Bluetooth 5.3 y aparte de esto tenemos un alcance de 30 pies. En este sentido no hay ningún problema de latencia. Por ejemplo, cuando tú estás reproduciendo multimedia, pues el video va completamente sincronizado con el audio, perdón, la imagen va completamente sincronizada con el audio. Aparte de esto, en cuanto a la llamada, ¿qué tal ha sido la experiencia en conversación? Recuerden que muchos de estos audífonos, cuando tú estás en una conversación, la otra persona con la que tú estás hablando te escucha mal, muchas veces tienes dificultad para escucharte, pues no te preocupes que en este caso no hay ningún tipo de problema porque yo estuve haciendo pruebas, siempre hago ese tipo de pruebas porque yo sé que muchos usuarios compran este audífono no solo para disfrutar el audio, también muchas veces lo usamos como manos libres cuando estamos conduciendo y queremos conversar en una llamada normal o en una llamada por WhatsApp, pues lógicamente que nos gusta tener una buena calidad de sonido y en este sentido estamos bien porque la calidad de sonido en una llamada, los micrófonos, aparte de que tú escuchas bien, también a ti te escuchan bien del otro lado y no tengo ningún reporte de que la llamada se escucha mal o que el audio está mal o que mi voz se escucha lejos. Así que en este sentido también y basado en la experiencia que tuve, pues también está bien. Y por eso dije que este video no ha sido patrocinado porque hay cosas en estos auriculares que no me gustan. Y la primera cosa que no me gusta y es un fallo enorme y es que el estuche no viene con carga inalámbrica.
increíblemente, chicos, estamos hablando de un producto de $300 y Bose no colocó carga inalámbrica. Es decir, que si tú tienes una base con carga inalámbrica, lamentablemente el estuche no puedes cargarlo. Otra cosa que no me gusta y es que el estuche no cuenta con certificación de derrame. Ya ustedes saben que en el mercado hay otros auriculares que el estuche viene con certificación de derrame y eso es muy bueno porque si tú vas al gimnasio y tú eres un tipo que suda mucho y tú tienes el estuche en el bolsillo, pues no vas a tener miedo de que el estuche se arruine o se dañe porque viene con esta certificación de sudor y esta certificación de derrame. Así que son dos puntos que no me gustan. La primera es, estuche no cuenta con carga inalámbrica ni con certificación MagSafe y tampoco cuenta con certificación el estuche. No viene con certificación IPX4. En cuanto a los auriculares, debo decirte de que sí vienen con certificación IPX4. Los audífonos en sí tienen certificación a prueba de derrame y ya ustedes saben que yo estoy acostumbrado en este canal a hacer prueba de agua muy fuerte y debo decirte que estos Bose Quiet Comfort Ultra están bien en cuanto a la certificación a prueba de derrame. No importa cómo tú sudes en el gimnasio, no importa si tú, por ejemplo, estás haciendo ejercicio al aire libre y empieza a llover y los audífonos se mojen, no tengas miedo porque no se van a dañar. Si tú sientes que suenan, por ejemplo, si se te mojan un poquito y tú sientes que suenan un poco con un ronquido o que el audio se escucha mal, te recomiendo que lo lleves a la casa, lo seques, deje de usarlo por un rato y ya verás que van a funcionar de una vez. No recomiendo que cuando lo mojes de una vez lo metas al estuche. Nunca recomiendo esto. Y llegamos a la parte donde voy a hablarte de la calidad de sonido y la prueba en los bajos. Ustedes saben que siempre me gusta en este tipo de audífono probar eso y hacerlo por separado. De hecho, tengo un demo aquí. A ver. Bueno, chicos, en cuanto al sonido, pues no hay comparación. Ustedes saben que Bose no tiene acostumbrado a hacer producto con esta gran calidad de audio y en este sentido, pues le doy puntuación buena. Si tú tienes Spotify o tienes este tipo de aplicaciones que vienen con certificación de audio espacial o audio en 360, pues te recomiendo que actives esta opción en los audífonos y que también vayas y disfrutes este tipo de música, porque la verdad es que vas a amar la calidad de sonido y el audio en sí me encanta. Y también cabe mencionar que ustedes saben que a través de la aplicación de Bose tenemos, estoy mirando el teléfono porque estoy viendo algunas funciones acá. Recuerda que a través de la aplicación, pues si no te sientes conforme con el sonido, pues también hay una opción de ecualización en el cual tú vas a poder jugar con la ecualización, vas a poder jugar con los graves, vas a poder jugar con los agudos, los medios. Así que eso también me gusta porque en caso de que tú seas un amante de los bajos potentes, como en mi caso, que a mí me gusta tener bajos que suenen duro, pues en este caso también te dan la opción de que a través de la ecualización, a través de la aplicación, tú vas a poder exprimir a fondo esta tecnología. Así que por mi parte, óigame bien, por mi parte, en cuanto a la calidad de audio, están bien. Recuerda que para tú, y lo voy a repetir de nuevo, para tú tener una experiencia buena con los bajos y con un buen sonido, siempre debes de buscar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Es importante que hagas esto para que puedas tener una buena experiencia y por eso Bose también tiene una tecnología que ellos van buscando de manera automática, van buscando la mejor manera, van como haciendo un ajuste para que tú tengas la mejor experiencia en cuanto al sonido. Y llegamos a la parte donde voy a darte ya mi opinión final sobre este producto. Y es que cumple lo que promete. $300 están bien, tomando en cuenta
los puntos negativos. Primer punto negativo es que el estuche no cuenta con carga inalámbrica y que tampoco el estuche viene con certificación a prueba de agua. Creo que estos han sido los únicos dos fallos que le he encontrado. En cuanto a todo lo demás, no tengo ninguna queja. Buena calidad de sonido, buena cancelación de ruido, buen sonido espacial, buena certificación de audio inmersivo y basado en la experiencia. Me encantó, y si te lo compras, te recomiendo que empieces a disfrutar esta música con audio inmersivo o con audio en 360 o con audio espacial, porque ahí es que tú vas a poder sacarle el provecho a un producto como este. También me encanta que la cancelación de ruido sigue siendo brutal, y esta tecnología que ellos certifican de que se van a ajustar de manera cómoda, de manera automática, se van a ajustar a tu oído para tener una buena experiencia. Y eso es lo que dice el manual. Estoy viendo acá porque en el manual dice de que tienen una tecnología Custom Tune, no sé cómo se pronuncia, que dice que analiza tu oído, se adapta a la forma y se ajusta automáticamente para personalizar el sonido y la cancelación de ruido. Fíjense como dice ahí que literalmente estos audífonos lo hacen todo, y basado en la experiencia que he tenido, pues hacen el trabajo. Sí me hubiese gustado de que colocaran, ¿verdad?, un estuche con certificación IPX4 y que también que el estuche venga con carga inalámbrica. Esto hubiese sido brutal. Punto bueno también para Bose, y es que lo hizo independiente. Ya vas a poder usar tanto el lado izquierdo como el lado derecho en una llamada, y así tú vas a poder tener tus audífonos todo el día. Si se me quedó algo, déjame un comentario. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. Esto me ayuda a que yo pueda seguir trayendo productos como este al canal. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima. Para lupa.